Hablemos de este libro. Imagínate vivir en una pequeña comunidad al sur de Japón, donde lo que para nosotros podría parecer extraordinario forma parte de la vida cotidiana. Sales temprano de casa y ves a un hombre de 90 años trabajando tranquilamente en su huerto. Un poco más adelante, una mujer que ya ha superado el siglo de vida se reúne con sus amigas, conversa, se ríe y todavía participa en actividades de su comunidad. Muchos ancianos cultivan verduras, cocinan, caminan, trabajan con las manos y conservan pequeñas responsabilidades que cualquiera podría pensar que a esa edad ya deberían haber abandonado. Pero quizás lo más extraño no sea que hayan vivido tantos años. Lo verdaderamente extraño es que todavía parecen tener motivos para levantarse cada mañana. En Okinawa, un conjunto de islas situadas al sur de Japón, existe una pequeña localidad llamada Ohimi, que durante décadas llamó la atención de investigadores interesados en estudiar la longevidad. Japón de por sí ya posee una de las poblaciones más longevas del planeta, pero Okinawa adquirió una fama especial por la presencia de personas que alcanzaban edades extraordinariamente avanzadas, manteniendo en muchos casos una vida sorprendentemente activa. La región terminó siendo asociada con lo que hoy conocemos como las zonas azules, lugares donde el mundo ha observado una concentración especialmente elevada de personas longevas. Naturalmente, cuando los investigadores occidentales comenzaron a interesarse por este fenómeno, aparecieron las preguntas previsibles. ¿Qué comen estas personas? ¿Cuánto ejercicio hacen? ¿Existe alguna característica genética particular? ¿Hay algún alimento que explique por qué tantas personas llegan a edades tan avanzadas? Y por supuesto, la alimentación importa, el movimiento importa, la genética también. También importan los vínculos sociales, la forma en que se organiza la comunidad y muchas otras variables. Pero entre todas aquellas explicaciones apareció una idea mucho más difícil de medir. Una palabra japonesa, literalmente una filosofía, Ikigai. No necesitas convertirla en algo místico. En japonés, Iki está relacionado con vivir y Gai con aquello que tiene valor o merece la pena. El concepto puede entenderse de manera sencilla, como aquello que hace que tu vida merezca ser vivida. Y aquí empezó lo interesante, porque para algunas de aquellas personas, su Ikigai no era cambiar el mundo. No necesitaban fundar una empresa, escribir un libro, hacerse famosos ni descubrir una misión extraordinaria. El Ikigai de alguien podía encontrarse en cuidar su jardín, en preparar comida para su familia, en mantener una pequeña responsabilidad dentro de la comunidad, en reunirse con determinados amigos, en seguir practicando un oficio, en levantarse por la mañana sabiendo que todavía existía algo que hacer, alguien a que ver o alguna tarea que merecía su atención. Y quizás por eso hay una diferencia importante entre esta manera de entender la vida y la forma en que muchas personas viven actualmente. Nosotros hemos construido una sociedad extraordinariamente eficiente para mantenernos entretenidos, pero no necesariamente proporcionamos sentido a esa vida. Puedes levantarte, mirar el teléfono, trabajar 8 horas, volver a casa, consumir una serie, revisar las redes sociales, dormir y repetir exactamente lo mismo, ese proceso durante años. Puedes estar permanentemente ocupado y al mismo tiempo no saber exactamente para qué estás haciendo todo aquello. Ese es uno de los grandes engaños de la vida moderna, confundir estar ocupado con tener una dirección. Puedes llenar cada minuto de tu agenda, sentir que tu vida está vacía y aún así no saber por qué. Puedes tener un buen salario y levantarte cada lunes deseando que llegue el viernes. Puedes alcanzar exactamente aquello que durante años creíste que necesitabas y descubrir después que conseguirlo no era nada especial para ti y llegar a una pregunta: ¿y ahora qué hago? El problema es que durante mucho tiempo hemos construido nuestra idea del bienestar alrededor de una promesa muy concreta. Trabaja, esfuérzate, consigue estabilidad, acumula suficiente dinero y algún día podrás detenerte. Por eso resulta tan interesante observar otra característica de la cultura japonesa, la idea occidental de jubilación, entendida como abandonar completamente cualquier actividad productiva, no encaja en el mismo modo en su tradición. Muchas personas mayores continúan vinculadas durante años a tareas, oficios, responsabilidades familiares o actividades comunitarias, no necesariamente porque necesiten producir más, sino porque seguir haciendo algo que consideran valioso continúa dándole estructura a su existencia. Y esto cambia
completamente la pregunta. Quizás el objetivo no debería ser construir una vida de la que necesitas escapar o descansar. Quizás debería ser construir una vida en la que exista alguna razón para querer despertarte mañana. Allí es donde el concepto Ikigai deja de ser una curiosidad japonesa y comienza a convertirse en una pregunta incómodamente personal, porque encontrar una razón para vivir no significa necesariamente descubrir una gran vocación escondida dentro de ti. Ese es precisamente uno de los errores que hemos cometido al importar este concepto. En Occidente hemos convertido muchas veces el Ikigai en un bonito gráfico de 4 círculos: lo que amas, aquello en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y aquello por lo que pueden pagarte. Es una herramienta útil para pensar, pero la idea de que Ikigai es más amplia que una profesión perfecta es relevante. Tu razón de levantarte puede cambiar con los años. A los 20 puede encontrarse en construir algo, a los 40 en una familia, a los 60 en enseñar aquello que has aprendido y a los 90 quizás se encuentre simplemente en cuidar de un pequeño huerto que necesita tus manos cada mañana. Lo importante no es que tu propósito resulte impresionante cuando se lo cuentes a alguien, lo importante es que tenga suficiente significado para ti, porque existe una diferencia psicológica enorme entre una persona que simplemente cumple obligaciones y una persona que comprende por qué está haciendo lo que hace. El señor Viktor Frankl, escritor del libro El hombre en busca de sentido, observó algo parecido desde un escenario completamente diferente. Después de sobrevivir a los campos de concentración nazis y desarrollar posteriormente la logoterapia, Frankl convirtió el sentido en una de las cuestiones centrales de su pensamiento. El ser humano puede soportar circunstancias extraordinariamente difíciles cuando conserva alguna razón hacia la cual dirigir su existencia. Y no significa que tener propósito elimine el sufrimiento humano. Significa que cambia la manera en la que lo atravesamos. El esfuerzo deja de sentirse como una carga completamente absurda cuando sabemos para qué estamos soportándolo. Y aquí, Okinawa y Frankl, desde mundos completamente distintos, parecen señalar hacia una dirección parecida. El ser humano no solamente necesita comodidad, necesita sentirse vinculado a algo, una persona, una responsabilidad, una obra, una comunidad, una tarea, una razón que proyecte su existencia más allá del placer inmediato. Porque quizás hemos cometido otro error importante. Hemos pensado que una buena vida consiste en eliminar progresivamente todas las dificultades. Trabajar menos, moverse menos, esforzarse menos, tener cada vez más comodidades. Pero el organismo humano no parece haber sido diseñado para la ausencia absoluta del desafío. El cuerpo necesita movimiento, el cerebro necesita aprendizaje, la atención necesita profundidad y la identidad necesita alguna forma de responsabilidad. Cuando eliminamos todo aquello que exige esfuerzo esperando encontrar paz, muchas veces encontramos algo completamente diferente: aburrimiento, apatía, sensación de inutilidad, vacío. Por eso, aquellas personas mayores trabajando en sus pequeños huertos representan algo más interesante que una simple historia sobre longevidad. Representan otra manera de entender qué significa continuar vivo. No se trata únicamente de añadir años a la existencia, se trata de conservar razones para habitar esos años. Y eso nos obliga a mirar nuestra propia vida desde otro lugar. Porque quizás tú no necesitas vivir 100 años, quizás tampoco necesitas mudarte a Japón, beber té verde, ni las costumbres de Okinawa. Pero sí existe una pregunta que aquellas personas pueden ayudarte a formular. Si mañana desapareciera el dinero, el reconocimiento, las redes sociales y la necesidad de impresionar a los demás, ¿qué cosas seguirían haciendo que tu vida mereciera la pena ser vivida? Y ahí comienza realmente la búsqueda del Ikigai, no en encontrar una respuesta bonita, sino en descubrir qué merece tu tiempo, tu atención y tus años. Y para entender por qué esa pregunta puede transformar completamente una existencia, primero tenemos que comprender qué ocurre cuando sucede exactamente lo contrario, cuando una persona pierde su razón para levantarse. Ese es el verdadero punto de partida, el vacío existencial y la búsqueda de propósito. Capítulo 1. El vacío existencial. Hay personas que no odian su vida, tampoco están atravesando necesariamente una tragedia. Tienen trabajo, pagan sus facturas, salen con amigos, ven una serie por la noche y desde fuera todo parece funcionar. El problema aparece cuando se detienen, porque mientras están ocupados no sienten demasiado. El trabajo llena 8 horas, el teléfono llena los espacios muertos y las obligaciones se encargan del resto. Pero llega un domingo por la tarde y desaparecen las urgencias y aparece una sensación difícil de explicar. Eso es todo lo que es mi vida.
Víctor Frank llamó a algo parecido la neurosis del domingo. Durante la semana, la actividad puede ocultar temporalmente una falta de dirección. Cuando desaparece esa estructura, emerge el vacío que estaba debajo. Y aquí aparece una distinción importante. Estar ocupado no significa tener un propósito y mucho menos tener una dirección. Puedes tener una agenda completamente llena y no saber hacia dónde estás llevando tu vida. El problema es que el vacío resulta incómodo y cuando una emoción incomoda buscamos anestesia. Algunas personas trabajan más, otras compran, otras comen, otras necesitan salir constantemente y hoy tenemos probablemente el anestésico más accesible de la historia, una pantalla capaz de impedir que pases 10 minutos a solas contigo mismo. Nada de eso es necesariamente malo. El problema comienza cuando el entretenimiento deja de ser entretenimiento y se convierte en una forma de evitar la pregunta. Frank llegó a este cuestionamiento desde un lugar mucho más extremo. Sobrevivió a varios campos de concentración nazi y posteriormente desarrolló la logoterapia, una escuela psicológica construida alrededor de una idea fundamental: el ser humano necesita un sentido. Recurrió muchas veces a una frase de Nietzsche que lo resume con una enorme precisión: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. No significa que encontrar un propósito vuelva agradable el sufrimiento. Significa que el esfuerzo cambia cuando sabemos para qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos soportando. Piensa en dos personas realizando exactamente el mismo sacrificio. Una siente que está desperdiciando 10 horas de su vida y la otra sabe que esas 10 horas están construyendo algo que considera importante. Físicamente pueden estar igual de cansadas. Psicológicamente están viviendo experiencias completamente diferentes. Y esto conecta directamente con el Ikigai. Aquellos ancianos de Okinawa que continúan cultivando, ayudando, enseñando o participando en su comunidad no parecen vivir obsesionados con encontrar una gigantesca misión existencial. Muchas veces su razón de levantarse es sorprendentemente sencilla, pero existe. Hay alguien que los espera, algo que cuidar, una tarea que todavía consideran suya. Quizás ahí está una de las claves que solemos pasar por alto cuando hablamos de propósito. El sentido rara vez termina completamente en uno mismo. Ser útil para alguien, cuidar algo, enseñar, construir, crear o contribuir transforma nuestra relación con el esfuerzo, porque nuestra existencia deja de girar exclusivamente alrededor de cómo nos sentimos hoy. Por eso, encontrar tu Ikigai no consiste simplemente en preguntarte qué te hace feliz. La pregunta es más profunda: ¿qué merece suficientemente la pena como para que quieras seguir participando en ello mañana? Porque una vida con sentido no necesariamente es una vida cómoda. Es una vida en la que saber por qué vale la pena levantarse cada mañana. Capítulo 2. El mapa de los 4 círculos. La arquitectura práctica del Ikigai. Si ahora mismo te preguntaras ¿cuál es tu propósito?, probablemente la pregunta sería demasiado grande. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿A qué debería dedicar mi vida? ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? Son preguntas tan amplias que muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos paralizan. La mente intenta responderlas todas a la vez y termina mirando una página completamente en blanco. Por eso vamos a hacer algo mucho más sencillo. Vamos a construir un mapa. Imagina frente a ti una hoja de papel y en ella 4 círculos grandes que se superponen parcialmente unos con otros, se conectan. Antes de continuar, conviene aclarar algo importante. Este famoso diagrama de los 4 círculos del Ikigai se ha popularizado en Occidente como una forma de representar el Ikigai, pero no es una fórmula tradicional japonesa, ni significa que en Japón entiendan el Ikigai exactamente de esta manera. El concepto japonés es mucho más amplio y puede incluir pequeñas razones cotidianas para vivir que no generen dinero ni se conviertan en una profesión. Aún así, el gráfico resulta extraordinariamente útil como herramienta para analizar una vida. Así que utilicémoslo para eso, no como una definición sagrada del Ikigai, sino como una estructura, una radiografía. El primer círculo contiene lo que amas. Aquí no pienses todavía en el dinero, en carreras profesionales, ni en lo que sería inteligente hacer el resto de tu vida. Piensa en aquello hacia lo que tu atención se dirige espontáneamente. Quizás siempre terminas leyendo sobre historias, quizás podrías pasar horas hablando de entrenamiento, te gusta cocinar, enseñar, diseñar, reparar cosas, escuchar problemas ajenos, escribir investigaciones, cuidar animales o entender por qué las personas se comportan como se comportan. Una pista especialmente útil consiste en observar dónde aparece tu curiosidad
curiosidad cuando nadie te obliga a nada. Porque amar algo no significa necesariamente experimentar una emoción intensa cada vez que lo haces. A veces el amor por una actividad se reconoce de una manera mucho más silenciosa. Vuelves a ella una y otra vez, incluso después de cansarte. El segundo círculo que está al lado contiene aquello en lo que eres bueno. Y aquí muchas personas cometen un error. Solo reconocen como habilidad aquello que aparece escrito en un currículum. Pero puedes tener capacidades extraordinariamente valiosas que nunca fueron certificadas. Quizás sabes tranquilizar a las personas cuando están alteradas. Detectas errores que otros no ven. Explicas ideas complejas de una manera sencilla. Organizas grupos. Tienes facilidad con las manos, aprendes herramientas digitales rápidamente, sabes vender, sabes escuchar, improvisas, eres constante. La pregunta no es únicamente qué sé hacer, sino qué problema resuelvo con facilidad que quizás yo mismo he normalizado. Esto último es importante porque tendemos a infravalorar nuestras fortalezas cuando vivimos con ellas todos los días. Si siempre has tenido facilidad para explicar, puedes asumir que explicarle algo a otra persona resulta igual de sencillo para todo el mundo, y no es así. Muchas veces aquello que tú consideras normal es precisamente aquello por lo que alguien más pediría ayuda. Ahora dibuja un tercer círculo, lo que otras personas necesitan de ti. Aquí salimos de nosotros mismos, porque una pasión puede ser profundamente satisfactoria, pero el propósito adquiere otra dimensión cuando aquello que hacemos entra en contacto con una necesidad real. Y no necesita salvar el mundo. Ese lenguaje hace que el propósito parezca reservado para médicos humanitarios, grandes empresarios o personas que dedican su vida entera a una causa. El mundo también necesita cosas pequeñas. Alguien necesita que le enseñen matemáticas, alguien necesita una comida bien preparada, una empresa necesita organizar mejor sus cuentas, una persona mayor necesita compañía, un niño necesita un buen entrenador. Miles de personas necesitan entrenamiento después de un día difícil. Otras necesitan aprender algo que tú ya sabes. El propósito comienza muchas veces en una pregunta bastante terrenal. ¿Qué puedo hacer que mejore, aunque sea un poco, la vida de otra persona? Y ahí aparece algo fundamental. El sentido no depende solamente de disfrutar una actividad. También necesitamos experimentar utilidad, sentir que nuestra presencia produce alguna diferencia. Por eso, alguien puede soportar grandes cantidades de esfuerzo cuidando a un hijo, enseñando, construyendo un negocio o trabajando durante años en una obra. El cansancio existe, pero el esfuerzo posee una dirección. Y ahora llegamos al cuarto círculo, probablemente el menos romántico y uno de los más importantes, aquello por lo que alguien estaría dispuesto a pagarte. Porque si estás intentando construir una forma de vida alrededor de una actividad, necesitas distinguir entre algo que tiene valor para ti y algo que también genera valor suficiente para que otra persona entregue recursos a cambio. Puedes amar tocar la guitarra, puede ser muy bueno, la música puede alegrar a otras personas, pero si quieres convertirla en tu sustento, aparece otra pregunta. ¿Existe alguien dispuesto a pagar por conciertos, clases, composiciones, producción o cualquier servicio relacionado con esa capacidad? Esta cuarta dimensión introduce la realidad, y la realidad no destruye el propósito, lo vuelve sostenible, porque una vida donde haces exclusivamente aquello que amas pero no puedes pagar el alquiler puede terminar generando una presión económica que destruya incluso el amor por aquello que hacías. Por eso conviene visualizar ahora los cuatro círculos juntos: lo que amas, en lo que eres bueno, lo que otra persona necesita y aquello por lo que pueden pagarte. Y ahora imagina que empiezan a cruzarse, que esos círculos empiezan a unirse. Cuando amas algo y además desarrollas competencia, aparece una forma de pasión. Te gusta cocinar y después de 10 años cocinas extraordinariamente bien. Te fascina la fotografía y has desarrollado criterio, técnica y experiencia. Ese cruce es poderoso, pero no garantiza todavía una vida sostenible. Puedes ser extraordinariamente bueno en algo que nadie necesita o por lo que nadie está dispuesto a pagar. Ahora cruza aquello que amas con aquello que otras personas necesitan, y allí aparece algo parecido a una misión. Te importa profundamente la educación y observas que determinados jóvenes necesitan orientación. Te preocupan los animales y encuentras una necesidad concreta donde puedes ayudar. Existe conexión emocional y existe contribución.
Pero puede faltar otra pieza. Tal vez no hayas desarrollado todavía la suficiente habilidad o quizás nadie puede financiar esa actividad y entonces una misión hermosa puede convertirse poco a poco en agotamiento. El tercer cruce ocurre entre aquello en lo que eres bueno y aquello por lo que pueden pagarte. Eso se parece mucho a una profesión. Eres competente, el mercado reconoce esa competencia, recibes dinero, puedes construir estabilidad y aquí aparece una de las trampas más comunes. Puedes tener una profesión excelente y sentirte completamente vacío, porque alguien puede ser muy bueno administrando una empresa, ganar muchísimo dinero y despertarse cada mañana sintiendo que no le importa absolutamente nada lo que hace. No hay fracaso económico, hay desconexión emocional. Eso es lo que muchas personas llaman la jaula de oro. No pueden justificar marcharse porque todo funciona demasiado bien desde afuera, pero tampoco quieren quedarse porque nada funciona demasiado bien desde dentro. Y tenemos todavía otro cruce, lo que el mundo necesita y aquello por lo que alguien puede pagarte. Ahí aparece una vocación económica viable, existe demanda, existe utilidad, pero todavía queda una pregunta decisiva. ¿Te gusta y tienes capacidad real para hacerlo bien? Porque hacer algo únicamente porque existe mercado también puede terminar convirtiendo tu vida en una transacción permanente. Aquí es donde el gráfico empieza a ser verdaderamente útil, no porque exista mágicamente una profesión perfecta situada exactamente en el centro de los 4 gráficos, sino porque te permite detectar qué dimensión está ausente en tu vida actual. Imagina a una persona con un trabajo muy bien pagado, excelentes habilidades y reconocimiento profesional. Tiene 3 elementos, pero no ama lo que hace. Su problema quizás no sea renunciar mañana, quizás necesita empezar a introducir progresivamente actividades que recuperen una parte de su curiosidad y su vitalidad. Ahora piensa en alguien que ama profundamente un oficio, es extraordinariamente bueno y siente que ayuda a los demás, pero apenas puede mantenerse económicamente. A esa persona, decirle simplemente sigue tu pasión puede ser un consejo irresponsable. Su problema no es el propósito, es el modelo económico. Necesita aprender a vender, empaquetar, comunicar o encontrar un mercado donde ese valor pueda sostenerse. Y piensa en alguien que gana dinero haciendo algo que le gusta, pero siente que no aporta absolutamente nada a nadie. Quizás no necesita cambiar de profesión, tal vez necesite cambiar a quién sirve con ella. La misma habilidad puede sentirse completamente distinta dependiendo del problema al que la dirijas. Por eso, encontrar un centro no significa necesariamente construir una vida y reconstruirla desde cero. Esa fantasía también puede ser peligrosa. Muchas personas escuchan hablar del propósito y empiezan a despreciar su trabajo, su rutina y todo aquello que todavía no parece perfecto. Pero una vida no se calibra como quien pulsa un botón, se mueve lentamente. Puedes empezar con 1 hora a la semana, una nueva habilidad, una conversación, un pequeño proyecto paralelo, una forma diferente de utilizar aquello que ya sabes hacer. El mapa de los 4 círculos sirve precisamente para preguntarte ¿dónde estoy ahora y qué círculo necesita más atención? Quizás amas lo que haces, pero todavía no eres suficientemente bueno. Entonces necesitas práctica. Quizás eres bueno, pero no existe demanda. Necesitas reposicionar la habilidad. Quizás existe demanda y dinero, pero no contribución significativa para ti. Necesitas encontrar una forma de servicio. Quizás todo funciona excepto tu interés. Entonces probablemente necesitas recuperar curiosidad o permitirte explorar algo nuevo. Y hay una última idea muy importante. No conviertas el centro de esos 4 círculos en una obsesión por encontrar una vida perfecta. Tu Ikigai puede no ser una sola cosa. Puede haber varias fuentes de sentido funcionando simultáneamente. Tu empleo puede proporcionarte estabilidad, tu familia, pertenencia, un proyecto personal, creatividad, una actividad comunitaria, contribución, una afición, placer. No todo tiene que salir del mismo lugar. A veces el error no consiste en no haber encontrado la profesión perfecta, consiste en exigirle a una sola actividad que nos dé dinero, identidad, amistad, pasión, trascendencia, diversión y sentido al mismo tiempo. Ningún trabajo puede cargar fácilmente con todo eso. Así que vuelve mentalmente al dibujo, a los 4 círculos. Lo que amas, lo que sabes hacer, aquello que alguien necesita y aquello que puede sostenerte económicamente. No busques todavía una respuesta definitiva. Busca los desajustes, porque quizás el propósito no aparezca como una revelación repentina. Quizás aparezca cuando empiezas a mover poco a poco las piezas de tu vida hasta descubrir un lugar donde lo que haces, lo que eres y aquello a lo que contribuyes dejan de sentirse como 3 vidas completamente distintas. Y cuando esos elementos comienzan a acercarse, ocurre algo importante. Dejas de levantarte únicamente porque tienes obligaciones y empiezas a tener alguna razón para levantarte. Capítulo 3.
Mente activa, cuerpo joven, la neurociencia de la longevidad. Hay una idea sobre la vejez que repetimos tanto que termina pareciendo una ley natural, que con los años la mente se vuelve lenta, que aprender cuesta demasiado, que llega una edad en la que lo normal es dejar de probar cosas nuevas, reducir el esfuerzo y refugiarse en lo conocido. Pero el problema de esa idea es que muchas veces no describe solamente lo que ocurre, también termina enseñándonos cómo comportarnos. Una persona empieza a decirse, ya no estoy para eso. Después deja de aprender, deja de moverse, deja de exponerse a situaciones nuevas. Y poco a poco, una parte de aquello que atribuía únicamente a la edad comienza también a ser consecuencia del desuso. Por eso resulta tan interesante observar a algunos ancianos de Okinawa, no porque todos ellos lleguen a los 100 años con una mente perfecta, ni porque exista una fórmula mágica que detenga el envejecimiento, sino porque su manera de vivir rompe con la idea de que hacerse mayor significa retirarse progresivamente de toda la dificultad. Muchos continúan caminando, cultivando, cocinando, conversando, resolviendo problemas cotidianos y participando activamente en su comunidad. Siguen necesitando su cuerpo y siguen necesitando su mente. Eso importa porque el cerebro no es una estructura completamente fija, posee una capacidad llamada neuroplasticidad, puede modificar conexiones, fortalecer determinadas redes, reorganizar parte de su funcionamiento en respuesta a la experiencia. Estas capacidades es mucho mayor durante la infancia, pero no desaparece cuando cumplimos 30, 40 o 70. El cerebro continúa aprendiendo mientras le demos motivos para hacerlo, y aquí aparece una paradoja importante. La comodidad es agradable, pero demasiada automatización puede empobrecer la estimulación que recibe la mente. Piensa en alguien que lleva 20 años haciendo exactamente el mismo trabajo, recorre siempre la misma ruta, consume siempre las mismas opiniones, conversa sobre los mismos temas y pasa buena parte de su tiempo libre frente a contenidos que apenas exigen esfuerzo. Su cerebro se vuelve extraordinariamente eficiente en aquello que repite, y eso en principio es bueno. La automatización nos permite ahorrar energía. No necesitas aprender a conducir cada mañana ni analizar constantemente cada movimiento al preparar un café. El problema aparece cuando todo se vuelve automático, cuando ya casi nunca existe una situación que obligue a prestar atención de verdad. Porque aprender algo nuevo exige algo diferente, cometer errores, ajustar estrategias, mantener información activa en la memoria, tolerar cierta frustración y construir nuevas asociaciones. Esa pequeña incomodidad que sientes al intentar aprender un idioma, utilizar una herramienta desconocida o dominar un movimiento nuevo no siempre es señal de que ya no tienes edad. Muchas veces es simplemente el precio subjetivo del aprendizaje. Tu cerebro está haciendo algo que todavía no sabe hacer y eso cuesta. Por eso una vida mentalmente activa no consiste en resolver crucigramas de manera compulsiva ni en convertir cada día en un examen. Consiste en conservar una relación de aprendizaje con el mundo, leer sobre algo que contradiga tus ideas, aprender una habilidad nueva, cambiar una rutina de vez en cuando, intentar cocinar algo que nunca has preparado, aprender tecnología aunque al principio te resulte incómodo, escuchar a alguien más joven sin asumir que ya sabes todo lo importante. La clave no es la novedad por la novedad, es evitar que la identidad se convierta en una excusa para dejar de crecer. Y el cuerpo participa directamente en este proceso. Durante décadas tratamos la salud cerebral como si estuviera aislada del resto del organismo. Hoy sabemos que no funciona así. La actividad física regular se asocia con beneficios en la salud cardiovascular y cerebral, y el ejercicio puede aumentar la disponibilidad de sustancias como el BDNF, una proteína relacionada con la supervivencia neuronal y la plasticidad y determinados procesos de aprendizaje y memoria. No necesariamente se trata de reventarnos la vida en un gimnasio. En muchos contextos de longevidad, el movimiento aparece integrado en la vida. Caminar, agacharse, levantarse, trabajar en un jardín, desplazarse, utilizar las manos. El cuerpo recibe constantemente pequeñas razones para seguir siendo funcional. Y aquí volvemos al Ikigai, porque tener una razón para levantarse no mantiene joven a una persona por arte de magia, pero puede producir algo mucho más concreto. Mantiene a la persona
persona participando. Si tienes algo que cuidar, tienes que moverte. Si tienes algo que aprender, tienes que utilizar la atención. Si alguien depende de ti, mantienes una responsabilidad. Si tienes un proyecto, existe una razón para planificar mañana. El propósito crea el comportamiento y el comportamiento repetido termina influyendo sobre el cuerpo y la mente. Por eso, quizás el verdadero peligro no sea cumplir años. El peligro es comenzar a retirarte de la vida mucho antes de que la vida te lo pida. Decir ya no puedo aprender. Eso es para jóvenes. Yo siempre he sido así. A estas alturas no voy a cambiar. Cada una de esas frases parece describir una realidad, pero también puede convertirse en una profecía autocumplida. Si crees que ya no puedes aprender, practicas menos. Si practicas menos, mejoras menos. Y esa falta de mejora termina confirmando la idea inicial. El círculo se cierra. Por eso, mantenerse joven mentalmente no significa intentar comportarse como si uno tuviera 20 años. Significa conservar algo mucho más importante, la capacidad de seguir siendo principiante en alguna parte de tu vida, tener algo que todavía no sabes hacer, alguna pregunta que todavía no sabes responder, alguna habilidad donde sigas cometiendo errores, alguna razón para mantener la curiosidad despierta, porque quizás el envejecimiento más peligroso no empieza cuando aparecen las canas, empieza cuando una persona decide que ya no necesita descubrir nada nuevo. Capítulo 4. El arte del flow y la psicología del presente. Seguramente te ha ocurrido alguna vez. Empiezas a hacer algo que realmente te interesa. Puedes ser escribir, cocinar, entrenar, reparar algo, dibujar, trabajar en un proyecto o incluso mantener una conversación. Estás tan concentrado que durante un rato desaparece todo lo demás. No miras el teléfono, no piensas en la hora, no estás preguntándote constantemente si estás haciendo algo bien. Y cuando finalmente levantas la cabeza, descubres que han pasado 2 horas cuando jurarías que apenas habían pasado 20 minutos. Ese estado tiene un nombre. El psicólogo Mihaly decidió y dedicó buena parte de su carrera a estudiar lo que él llamó el estado de flow o estado de flujo. Lo interesante es que Mihaly llegó a una conclusión que conecta perfectamente con el Ikigai. Algunos de nuestros momentos de mayor satisfacción no aparecen necesariamente cuando estamos descansando o consumiendo placer, sino cuando estamos completamente involucrados en algo que exige nuestra atención. Pensemos en un carpintero trabajando en una pieza de madera. Durante ese momento no está pensando en la hipoteca, en la discusión de ayer o en alguien que publicó algo en redes sociales. Su atención está concentrada en la presión de las manos, el ángulo de la herramienta, la resistencia de la madera. Existe un objetivo concreto, existe dificultad para él y existe una respuesta inmediata de la realidad. Si mueve mal la herramienta, lo ve. Si corrige el movimiento, también lo ve. Precisamente allí aparecen algunas de las condiciones que favorecen el flow. La tarea debe tener cierta dificultad, pero no tanta como para desbordarte. Si está muy por debajo de tus capacidades, parece aburrimiento. Si está muy por encima, aparece frustración o ansiedad. Pero cuando el desafío se encuentra ligeramente por encima de aquello que ya dominas, ocurre algo interesante. Necesitas estar presente. No puedes ejecutar la tarea completamente en automático y tampoco puedes permitirte pensar en 20 cosas diferentes. Tu atención se organiza alrededor de un único problema. Esta es una diferencia enorme respecto a nuestra vida cotidiana. Muchas personas llegan agotadas a la noche no solamente por la cantidad de cosas que hicieron, sino por la cantidad de veces que interrumpieron lo que estaban haciendo. Trabajan mientras revisan mensajes, comen mientras ven videos, conversan mientras miran notificaciones, intentan leer mientras piensan en otras cosas. La atención nunca termina de instalarse en ningún sitio y cada cambio exige que la mente abandone una tarea, recupera el contexto de otra y vuelve a orientarse. Esa fragmentación tiene un coste cognitivo. Por eso puedes pasar 8 horas frente a un ordenador y terminar exhausto con la extraña sensación de no haber estado realmente concentrado durante ninguna de esas horas. El flow representa casi lo contrario, es atención sin fragmentar. Pero ocurre otra cosa todavía más interesante. Durante una experiencia profunda de flujo, disminuye la preocupación consciente por uno mismo. No significa que literalmente desaparezca el ego, ni que alguna región cerebral se apague mágicamente. Significa algo mucho más sencillo. Dejas temporalmente de observar desde afuera. Y esto es importantísimo, porque piensa cuánto espacio mental ocupa normalmente esa vigilancia. ¿Cómo estoy quedando? ¿Será suficientemente bueno? ¿Qué pensarán todos de mí? ¿Y si fracaso? ¿Y si alguien lo hace mejor? Mientras una parte de tu mente intenta ejecutar la tarea, otra está evaluando constantemente tu imagen. Es como intentar correr mirándote continuamente en el espejo. El problema no es tener ego. El problema aparece cuando la evaluación
evaluación de uno mismo ocupa más atención que la propia experiencia. Aquí podemos comprender mejor algo que aparece con frecuencia en la cultura artesanal japonesa. Un maestro puede dedicar décadas a perfeccionar una tarea aparentemente pequeña, no porque espere que cada pieza cambie su vida, sino porque encuentra significado en hacer bien aquello que tiene delante. El propósito deja entonces de existir solamente en el futuro. Esto cambia profundamente nuestra idea del Ikigai, porque si tu razón para vivir depende exclusivamente de alcanzar una gran meta dentro de 10 años, has creado una situación absurda. Tendrás que soportar miles de días presentes para poder disfrutar de un hipotético futuro que no sabes si va a llegar. El Ikigai funciona de otra manera. ¿Puede existir en una gran dirección vital? Sí, puede ser así, pero también tiene que poder descender hasta el martes por la mañana, hasta cocinar, trabajar, aprender, cuidar, entrenar, conversar, hacer algo pequeño con atención. Y allá aparece una capacidad que la vida moderna está erosionando: percibir valor en la experiencia de baja intensidad. Necesitamos que ocurra algo extraordinario para sentir que el día ha merecido la pena. Un viaje, una compra, una noticia, una celebración, una victoria. Mientras tanto, una enorme parte de nuestra existencia pasa desapercibida. El café de la mañana, una conversación tranquila, caminar de regreso a casa, terminar una tarea difícil, preparar una comida, escuchar reír a alguien que quieres. No porque estas cosas escondan algún secreto místico, sino porque la vida está compuesta mayoritariamente por ellas. Los acontecimientos extraordinarios son excepcionales. Lo cotidiano es nuestra vida, y quizás una persona con Ikigai no sea solamente aquella que ha encontrado una gran misión por hacer, quizás también sea aquella que ha aprendido a prestar suficiente atención como para encontrar significado mientras está haciendo las cosas pequeñas, mientras las está viviendo. Porque puedes tener un propósito extraordinario y aún así perder tu vida pensando siempre en el mañana, o puedes tener una dirección clara y al mismo tiempo estar completamente presente en el pequeño trabajo que hoy tienes entre las manos. Y cuando ambas cosas coinciden, una razón para avanzar y la capacidad de habitar el camino, el Ikigai deja de ser una idea bonita y se convierte en una manera de vivir. Capítulo 5. Los 5 pilares del Ikigai. Cómo convertir el propósito en una forma de vivir. Hay algo importante que entender sobre el Ikigai. No sirve de mucho descubrir qué le da sentido a tu vida si tu manera de vivir termina alejándote de ello. Puedes saber que quieres escribir, enseñar, cuidar de tu familia, construir una empresa, dominar un oficio o dedicarte a una profesión determinada. Pero después llega el lunes, suena el despertador, aparecen las obligaciones, el cansancio, las distracciones y los problemas. Y allí es donde realmente se juega todo, porque una vida con propósito no se construye durante una gran revelación, se construye un martes cualquiera, cuando nadie te observa. Por eso, podemos entender el Ikigai a través de 5 principios muy sencillos que aparecen una y otra vez cuando observamos esa filosofía japonesa. Empezar pequeño, liberarse del ego, buscar armonía, apreciar lo cotidiano y aprender a estar presente. El primer pilar es empezar pequeño. Imagínate que llevas 3 años sin hacer ejercicio y un domingo por la noche decides cambiar tu vida por completo. Compras ropa deportiva, preparas una dieta espectacular, descargas una aplicación, organizas una rutina de 6 días por semana y decides que a partir del lunes vas a convertirte en una persona completamente diferente. El lunes funciona, el martes también. El problema suele aparecer una semana después, no necesariamente porque seas indisciplinado, sino porque intentaste construir en unos días una identidad que necesita meses para consolidarse. El cerebro aprende mediante repetición. Cuando una conducta se repite en un contexto relativamente estable, poco a poco necesita menos deliberación consciente para ponerse en marcha. Por eso, al principio, la frecuencia puede ser más importante que la intensidad. Las personas que escriben 200 palabras todos los días quizás avance más que aquella que espera un sábado perfecto escribir 5000 palabras. Quien camina 20 minutos cada tarde puede terminar construyendo una relación más estable con el ejercicio que quien empieza entrenando hasta quedar exhausto. Existe una palabra japonesa muy utilizada para expresar esta filosofía de mejora progresiva, el Kaizen, que significa mejorar poco a poco. No necesitas transformar tu vida esta semana, necesitas realizar una acción suficientemente pequeña como para poder repetirla mañana. Y esto conecta perfectamente con el Ikigai, porque aquello que verdaderamente da sentido a una vida necesita sobrevivir al entusiasmo inicial. El segundo pilar consiste en liberarse del ego.
Supongamos ahora que descubres que te encanta pintar. Comienzas por curiosidad, pintas porque disfrutas mezclando colores, aprendiendo técnicas y viendo cómo aparece algo sobre un lienzo vacío. Pero un día publicas una pintura, recibes muchos elogios, publicas otra y esta vez recibes menos. Y lentamente ocurre algo extraño. Ya no pintas pensando únicamente en la pintura. Mientras trabajas, empiezas a preguntarte, ¿esta pintura gustará? ¿Será lo suficientemente buena? ¿Tendrá éxito? ¿Qué pensarán los demás? La actividad es exactamente la misma, pero tu relación con ella ha cambiado. Esto es lo que ocurre cuando el ego secuestra una actividad que antes tenía valor por sí misma. La psicología distingue entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. La primera aparece cuando una actividad posee valor para ti en sí misma. Aprender porque disfrutas aprendiendo, correr porque disfrutas corriendo, crear porque necesitas crear. La segunda depende de recompensas externas, dinero, reconocimiento, estatus, aprobación. Naturalmente necesitamos ambas, todos vivimos en un mundo real. El problema comienza cuando la segunda destruye completamente a la primera. Puedes terminar convirtiendo aquello que amabas en otro examen que debes aprobar delante de los demás. Liberarse del ego no significa dejar de tener ambición, significa recordar por qué empezaste, significa poder ser principiante, equivocarte, hacer algo mediocre mientras aprendes y continuar aunque durante algún tiempo nadie te lo aplauda. El tercer pilar es la armonía y la sostenibilidad. Y aquí aparece una idea particularmente interesante de Okinawa, Ara Hachi Bu. Es una expresión tradicional asociada a la costumbre de comer hasta sentirse aproximadamente un 80% lleno en lugar de continuar hasta la saturación. Más allá de la alimentación, podemos utilizar esa imagen para comprender algo mucho más amplio. No todo lo que puedes hacer necesitas hacerlo hasta el límite. Nuestra cultura suele admirar el agotamiento. Dormir poco parece compromiso. Trabajar 12 horas parece ambición. Estar siempre ocupado parece importancia. Pero existe una pregunta mucho más inteligente. ¿Durante cuánto tiempo puedes vivir así? Porque una rutina extraordinaria que puedes mantener durante 10 días es menos útil que una rutina razonable que puedes mantener durante 10 años. Y aquí encontramos una de las grandes diferencias entre intensidad y sostenibilidad. El propósito necesita energía. Si aquello que llamas tu Ikigai te obliga permanentemente a destruir tu sueño, abandonar tus relaciones, ignorar tu cuerpo y vivir al borde del agotamiento, tarde o temprano terminarás odiando aquello que originalmente amabas. El descanso no es necesariamente lo contrario del propósito, muchas veces es lo que permite conservarlo. Un agricultor no tira de la planta para hacerla crecer más rápido, la cuida, la alimenta y respeta sus ciclos. Con nosotros ocurre algo parecido. El cuarto pilar consiste en recuperar la alegría de las cosas pequeñas. Y acá aparece uno de los problemas más silenciosos de la vida moderna. Hemos aprendido a esperar demasiado de los acontecimientos extraordinarios. Creemos que empezaremos a disfrutar cuando llegue el ascenso, cuando tengamos determinada cantidad de dinero, cuando podamos viajar, cuando compremos la casa, cuando encontremos pareja, cuando terminemos el proyecto. Siempre falta algo y mientras esperamos ese acontecimiento, despreciamos miles de momentos pequeños porque parecen demasiado ordinarios, pero hagamos una cuenta sencilla. ¿Cuántos días extraordinarios tendrás realmente durante un año? Muy pocos. La inmensa mayoría serán días normales. Despertarte, desayunar, trabajar, caminar, hablar con alguien, cocinar, leer, volver a casa y dormir. Por eso, si eres incapaz de encontrar alguna satisfacción dentro del ordinario, has condenado una enorme parte de tu existencia a funcionar simplemente como una sala de espera. Apreciar lo pequeño no significa conformarse ni abandonar las grandes aspiraciones. Significa no hipotecar el presente para poder disfrutar exclusivamente de un futuro. Puedes querer una vida mejor y al mismo tiempo disfrutar del café que tienes delante. Puedes perseguir una gran meta y sentir satisfacción por haber avanzado hoy solamente 1 centímetro. La ambición y la gratitud no son enemigas. De hecho, probablemente necesitemos ambas. Una nos permite avanzar y la otra evita que lleguemos al final del camino preguntándonos ¿por qué nunca disfrutamos del viaje? El quinto pilar es estar aquí. Este último principio une prácticamente todo lo anterior, porque puedes tener un propósito, construir buenos hábitos, cuidar tu energía y disfrutar de lo cotidiano, pero
pero existe una condición indispensable para experimentar cualquiera de esas cosas. Tu atención tiene que estar en el presente. Piensa en una conversación. La otra persona te está hablando, pero tú estás mirando el teléfono. Físicamente estás allí, mentalmente no. Ahora piensa en alguien jugando con su hijo mientras piensa en el trabajo, o entrenando mientras revisa mensajes, o cenando mientras consume videos, o trabajando mientras abre una notificación cada 30 segundos. El cuerpo permanece en un lugar mientras la mente vive continuamente en otro. Y existe algo incómodo en esto. Aquello a lo que prestas atención termina convirtiéndose en tu experiencia de vida. Puedes pasar una hora junto a alguien que quieres y prácticamente no haber estado con esa persona. Puedes viajar miles de kilómetros y contemplar un paisaje extraordinario únicamente a través de la pantalla con la que intentas fotografiarlo. Puedes incluso encontrar tu Ikigai y perderte la experiencia de vivirlo porque tu mente está permanentemente preocupada por el siguiente resultado. Por eso, estos 5 pilares no funcionan realmente separados. Empiezas en pequeño porque quieres permanecer, sueltas parte del ego porque quieres conservar el placer de hacer, proteges tu energía porque quieres continuar mañana, aprendes a valorar lo pequeño porque allí ocurre mayor parte de tu existencia y entrenas tu atención porque una vida que no eres capaz de habitar termina pasando delante de ti sin que apenas la hayas vivido. Quizás por eso el Ikigai no debería entenderse únicamente como encontrar una profesión perfecta y descubrir una gran misión de vida. Puede ser algo mucho más cotidiano, una dirección que merece tu esfuerzo, personas por las que merece la pena estar presente, una actividad que quieres seguir aprendiendo, una responsabilidad que hace que alguien cuente contigo y suficientes razones pequeñas para levantarte mañana y volver a hacerlo. Eso es lo que convierte una idea sobre el propósito en una forma concreta de vivir. En conclusión, el Ikigai no se encuentra, se construye viviendo. Volvamos por un momento a aquella pequeña comunidad de Japón con la que comenzamos esta historia. A ese hombre de 90 años que todavía sale por la mañana para cuidar su huerto. A esa mujer que ha superado el siglo de vida y continúa reuniéndose con sus amigas. A esas personas que cocinan, caminan, cultivan, conversan y ayudan a sus vecinos y mantienen pequeñas responsabilidades incluso cuando desde nuestra perspectiva occidental hace décadas que deberían haberse retirado. Tal vez ahora podamos entender algo que al principio parecía extraño. No siguen activos simplemente porque hayan vivido muchos años. Quizás han vivido muchos años, entre muchos otros factores, porque nunca dejaron completamente de tener razones para participar en la vida, simplemente para vivirla. Y esa diferencia es enorme, porque cuando escuchamos por primera vez la palabra Ikigai, podemos cometer el error de imaginar que existe en algún lugar una respuesta extraordinaria esperando ser descubierta, una profesión perfecta para nosotros, una pasión definitiva, una misión gigantesca, algo que un día encontraremos y que de repente hará que toda nuestra existencia tenga sentido. Pero después de recorrer todo este camino, la imagen que aparece es bastante diferente. Tu Ikigai puede ser mucho más sencillo, puede ser criar bien a tus hijos, puede ser construir un negocio, puede ser enseñar, cocinar, investigar, cuidar a alguien, escribir, cultivar un huerto, dominar un oficio o simplemente continuar siendo una presencia importante dentro de una comunidad que cuenta contigo. No existe una única respuesta válida porque tampoco existe una única manera correcta de construir una vida con sentido. Lo importante es que exista algo que te conecte con el mañana. Viktor Frankl comprendió esto en circunstancias mucho más extremas de las que la mayoría de nosotros tendremos que enfrentar jamás. El ser humano necesita una razón hacia la cual dirigir su existencia, pero esa razón no elimina el sufrimiento. Tener propósito no significa despertarse todos los días motivados, no significa que desaparezcan las dudas, el cansancio, las pérdidas o los periodos en los que no sabes exactamente hacia dónde vas. Significa que incluso en esos días existe algo por lo que merece la pena continuar. Y aquí quizás está una de las ideas más importantes de todo lo que hemos visto. El sentido no siempre produce felicidad, muchas veces solo produce dirección, y cuando tienes dirección puedes soportar momentos que de otro modo parecerían vacíos, pero tampoco basta con tener un gran porqué, porque puedes conocer perfectamente tu dirección y destruirte intentando alcanzarla. Por eso hablamos de sostenibilidad, de empezar pequeño, de mantener el cuerpo en movimiento, de seguir aprendiendo, de proteger la curiosidad, de entrar profundamente en aquello que haces, de descansar antes de romperte y de conservar suficientes recursos para volver mañana. El propósito que exige sacrificar permanentemente tu salud, tus relaciones y toda posibilidad de disfrutar el presente puede terminar convirtiéndose en una prisión.
Tu Ikigai debería ayudarte a vivir, no impedirte hacerlo. Y aquí aparece otra paradoja. Pasamos gran parte de nuestra existencia esperando que llegue la vida que realmente queremos. Cuando termine esto, cuando gane aquello, cuando consiga ese trabajo, cuando tenga suficiente dinero, cuando resuelva ese problema, cuando finalmente pueda descansar. Y los años pasan hasta que un día podemos descubrir que aquello que considerábamos simplemente el camino era la vida misma. Por eso el estado de flow resulta tan importante, porque nos devuelve al único lugar donde realmente podemos experimentar nuestro propósito, el presente, la hora. Puedes tener una misión para los próximos 20 años, pero solo puedes trabajar en ella hoy. Puedes querer construir una familia extraordinaria, pero solo puedes escuchar a tu hijo hoy. Puedes querer convertirte en un maestro de una disciplina, pero solamente puedes practicar hoy. El futuro proporciona dirección, el presente proporciona vida, y quizás por eso los pequeños rituales que observamos en Okinawa tienen tanto valor. El huerto, la conversación, el paseo, la comida compartida, el trabajo realizado con las manos, la responsabilidad de cuidar a algo. Ninguna de esas cosas parecen espectaculares, pero juntas pueden construir una existencia extraordinariamente densa de significado. No necesitas convertir cada mañana en una experiencia épica, necesitas suficientes motivos para levantarte. Aquí es donde los 4 círculos que vimos anteriormente pueden servirnos como brújula, pero no como una forma matemática de vivir. Pregúntate qué amas, pregúntate qué sabes hacer, pregúntate dónde puedes ser útil, pregúntate cómo puedes construir una vida materialmente sostenible alrededor de ello, y después de observar dónde empiezan a encontrarse esas respuestas, tal vez hoy estén muy separadas. Eso no importa, tu vida no necesita cambiar esta noche. Puedes acercarlas un poco, aprender una habilidad, recuperar una actividad abandonada, dedicar 1 hora semanal a algo que realmente te importa, volver a llamar a alguien, empezar ese proyecto, mover el cuerpo, leer sobre aquello que siempre despertó tu curiosidad, ofrecer aquello que sabes hacer a alguien que lo necesita. El propósito también puede construirse mediante aproximaciones, y quizás esta sea la gran diferencia entre buscar desesperadamente tu Ikigai y empezar a vivir de una manera que permita que el Ikigai aparezca, porque muchas veces no descubrimos lo que amamos pensando durante meses, lo descubrimos haciendo. No sabemos dónde somos útiles hasta que intentamos ayudar, no conocemos nuestras capacidades hasta que las ponemos a prueba, no encontramos una dirección, permaneciendo inmóviles. Por eso, si después de escuchar todo esto todavía no sabes exactamente cuál es tu Ikigai, no necesitas desesperarte. Empieza por una pregunta mucho más pequeña: ¿qué cosa merece hoy una parte de mi vida? Hazla, obsérvate, aprende, y quizás mañana vuelve a preguntar. Quizás después de suficientes mañanas descubras que la respuesta lleva mucho tiempo repitiéndose. Entonces comprenderás por qué aquel anciano continúa saliendo a cuidar su huerto. No está intentando vivir 100 años, está cuidando algo que merece ser cuidado. Y mañana todavía tendrá una razón para levantarse. Ese es su Ikigai, y tú puedes encontrar el tuyo. Gracias.